Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Saludos familia, bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast de la Alianza Cristiana y Misionera Distrito de Puerto Rico, Centrados. Aquí estoy yo, Pastor José Ames Pérez de la Catedral de la Esperanza, estrenándome como host de este episodio en particular, precisamente porque continuamos con la conversación sobre las 4 E's del Evangelio, que son nuestra estrategia principal de cómo queremos que la Alianza Cristiana y Misionera, las iglesias de nuestro distrito, continúen su ministerio impactando nuestras comunidades y nuestra hermosa Isla del Encanto. Me acompañan en este momento el superintendente, el pastor Javier Gómez, y también nuestra directora del Ministerio de Movilización, Brenda Rodríguez. Y antes de entrar en la conversación de lleno sobre el podcast, yo quiero hacer un repaso un poquito de lo que hemos hablado en los pasados episodios, para simplemente repasar cuáles son esas 4 E's que son el motor de nuestro ministerio en este momento. La primera de ellas es escuchar el Evangelio, y estuvimos hablando sobre cómo el escuchar el Evangelio tiene que ver con nuestro mensaje, entenderlo claramente, y tuvimos varios episodios hablando sobre el Evangelio cuádruple. También hablamos sobre la segunda E del Evangelio, entender este precioso mensaje que es importante para cada uno de nosotros y para nuestras iglesias. Y hoy continuamos la discusión sobre escuchar, encarnar el Evangelio en el Ministerio de Movilización, y próximamente hablaremos sobre qué significa extender el Evangelio en el Ministerio de Multiplicación. Así que comenzamos la conversación. Yo quiero preguntarles a mis hermanos aquí presentes. Pero un momentito, yo tengo que celebrar esa introducción, eso ha quedado de show. Ok. Okay. Ya sé que me puedo enfermar. No, una sola vez en la vida. Continuamos aquí, gracias por afirmarme, Brenda, lo recibo, y gracias, Dios te bendiga. Por eso, queremos conversar un poquito sobre qué significa encarnar el Evangelio, y yo quisiera preguntarle al pastor Javier Gómez, ¿verdad? Como cuando nosotros comenzamos y él llegó a ser el superintendente del distrito, que comenzamos a hablar sobre las 3 E's inicialmente, luego añadimos para extender, que él nos comparta cómo fue que nace esto del encarnar el Evangelio, y después de casi 6 años que llevamos trabajando juntos y desarrollando esto, ¿qué significa encarnar hoy en medio de lo que hacemos como iglesias en el Distrito de Puerto Rico? El cuento largo corto sería que fue un milagro. Dios de verdad nos fue preparando para ese momento, aunque no sabíamos que nos iba a tocar a nosotros. Y estamos en un lugar especial, porque esta fue mi casa por 22 años. Claro que sí. La Alianza Cristiana y Misionera de la Cumbre, y yo creo que ahí Dios me estuvo formando para ser un pastor de una congregación que más que mi iglesia era también mi familia. Pero también creo que en esa última ventana de mi ministerio aquí, como esos últimos 8 o 7 años, el Señor casi me convirtió de nuevo acerca de la urgencia del Evangelio, y empezó a hacer cosas en mí, y no ha parado, sobre la riqueza del Evangelio. Y cuando de pronto me encuentro en ese escenario, pues claramente Dios me dijo, mira lo que te he enseñado los últimos 8 años. Y finalmente pues cayó más o menos en su sitio. Recuerdo que cuando consulté con varios pastores lo que eran las 3 E's al principio, uno de ellos me dijo, aquí te falta una. Y fue el pastor José Martínez de la Catedral, el pastor que era el pastor antes que estuve allí. Y él me dice, hay algo ahí de la cuestión de extender, y se me quedó, y 2 años después la añadí. Como otra vez seguimos aprendiendo, y creo que sí, que él tenía toda la razón, y se lo he dicho varias veces, tenía razón. Sí. Y el encarnar, pues obviamente parte de lo que nosotros, creo, Dios desde siempre ha tratado de que la iglesia sepa, es que esto no lo hace solamente los pastores o los líderes o los evangelistas o los misioneros, sino que cada creyente, cada miembro de la familia de Dios es un ministro, y está llamado por el Señor
En estos días estaba escuchando a un pastor decirlo así. La comisión de Jesús no es solo que prediquemos el Evangelio, es que encarnemos el Evangelio. No solamente que prediquemos la buena noticia, sino que en muchos sentidos seamos la buena noticia. Que seamos los primeros que estamos disfrutando lo que estamos diciendo a los demás es disfrutable. Y desde esa experiencia muy personal de todos, niños, jóvenes y adultos, dándose cuenta y permitiendo que el Evangelio haga lo suyo, ser una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder. O sea, que atraemos a otros. Y este pastor decía, mira, la gente en la iglesia cristiana temprana, Michael Green es el autor de un libro que se llama Evangelismo. El evangelismo de la primera iglesia. ¿Verdad? Exacto. Y él dice que el 80% o más del evangelismo de la iglesia temprana lo hacía el cristiano de a pie. Era todo el mundo, no solamente los apóstoles, etcétera. Y era porque la gente en la barbería, por llamarle de alguna forma, ¿no? En el supermercado, o los vecinos que estaban más cerca, ellos tenían vidas públicas. También es una fe pública, no escondida. Ahora el secularismo quiere que nosotros tengamos una fe privada, eso no existe. Privatizada. De pronto la gente empezaba a decir, ¿por qué tú tratas a tus hijos así? ¿Por qué? Y me gustó cómo lo pone John Mark Comer, precisamente. Escuchaba hace algo de él sobre eso. De que la gente tenía preguntas de ¿por qué tú vives así? Y poder dar la razón de la fe. Y eso no va a pasar si no estamos encarnando. Amén. Sí, a mí me bendice mucho cuando yo durante la pandemia estuve leyendo y releyendo la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y ese capítulo 5 que habla de la familia, el matrimonio, la relación de los padres y los hijos y la relación del amo y el esclavo, ¿verdad? Y yo creo que es algo necesario para nosotros recordar y entender que ese es el evangelio demostrado para la sociedad, en nuestras relaciones diarias, ¿verdad? Familia, hogar y trabajo, donde Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y ahí es que se ve la diferencia, no solamente cuando estamos reunidos cada domingo en la iglesia. Para mí ha sido esto de encarnar el Evangelio algo bien significativo en mi vida. Yo sé que he compartido con ustedes que yo no vengo de un entorno cristiano, ¿verdad? No vengo de hablar el lenguaje de iglesia. Mi familia no era creyente para nada, ni me regodeaba con creyentes tampoco. No fue hasta que tuve el encuentro, que escuché el Evangelio, lo entendí, que identifiqué que parte de mi vida en el Señor era vivir ese mensaje. Eso es encarnar, es vivir el mensaje que estoy escuchando, que estoy entendiendo y ahora lo estoy poniendo en práctica. Entonces, eso va todo de la mano, es casi como una ruta, ¿verdad? Y para mí fue tan significativo, y creo que lo he compartido en otros podcasts, el hecho de que cuando al principio de mi vida en el Señor, hay gente que le dicen en el lenguaje cristiano, mi primer amor, ¿verdad? Ese tiempo de que, y para mí siempre ha sido el primer amor, no dejo de aprender, pero era esta experiencia de acercarme al Señor, de maravillarme, el pensar que ahora yo puedo escuchar la palabra, que la puedo entender, hay un Espíritu Santo que mora en mí, que me ayuda a hacer sentido de lo que antes era todo nuevo para mí. Y entonces pone en mí este querer como el hacer, de imitar, porque yo soy una seguidora de Jesús, soy un discípulo, una discípula de Jesús. Entonces, pues, ¿qué puedo hacer cuando el Señor me da la oportunidad de en esta vida, de esta relación con mi querido Señor, de dirigir este ministerio hermoso? Yo digo, pues esto es una continuidad de lo que he venido haciendo, no es como que empecé. Claro. Esto, y no es otra cosa que el acercarnos a nuestra familia de la fe y decirle, mira, este evangelio hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Altas y bajas, tendremos momentos de crisis que el camino no lo podremos hacer solos, pero para todas las áreas de nuestra vida hay porción en las Escrituras para llevarnos. Entonces, pues podemos encarnar este evangelio de una manera que va a ir con nosotros a la medida que vamos madurando en la fe.
¿verdad? No es como que de momento somos los superhéroes y todo nos va... No, es a la medida que vamos madurando y creciendo, vamos tomando este evangelio y lo vamos viviendo cada vez un poco mejor, como imitadores de nuestro Señor, ¿verdad? Y quizás salto ahí para decir que hay un peligro de que las personas presuman o concluyan que se trata de perfección. Claro. Algo de lo que ella ha dicho, no es solamente que la vida tiene sub y baja en el sentido de crisis, de problemas. No, es que la meta no es perfección, la meta no es... de pronto hay gente que empieza, ¿verdad?, a ponerse esa camisa de fuerza. Camisa de fuerza de esto es perfección. Y pues eso es lo que hacían los fariseos. Terminaban con una religiosidad de performance, perdón, de desempeño, en lugar de ser gente de tamaño humano que está viviendo conforme a lo que Dios quiso. Y quizás el pasaje que me gusta mucho recordarme a mí mismo sobre eso, de que no es perfección, es autenticidad, vulnerabilidad. Es 1 de Juan, capítulo 1. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Entonces no estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y ahí este asunto otra vez de sí es estar en la luz. Y quizás el momento de mejor encarnar el evangelio es cuando yo digo, pequé, perdónenme, confieso mi pecado. No es, no, los cristianos estamos con el testimonio. De hecho, la palabra integridad, que nosotros también la entendemos mal, concluimos muchas veces integridad como, otra vez, perfección, pero en realidad es consistencia, es ser de una sola pieza. Y a veces la persona, en su momento de mayor integridad, es cuando está confesando su pecado. Porque nuestra tendencia al encarnar es decir, me escondo, porque soy cristiano y nadie... No, quizás es irónico, parece lo contrario, pero yo voy a hacer, cuando yo estoy confesando que pequé y pido perdón, es cuando más íntegro soy, porque lo que está pasando acá abajo es lo que estás viendo. Claro. Y el mundo, si ve eso, va a preguntar, ¿por qué tú hiciste eso? Sí, hay algo aquí de lo que estamos hablando, de que a todos nos toca, ¿verdad?, vivir en la luz. Y en la medida que nosotros caminamos con el Señor y conocemos más de Él y profundizamos en su palabra, somos capaces de vivir en más luz. Y por eso es que a mí me gusta y me conmueve el asunto de que todos nosotros podemos encarnar el Evangelio en la etapa del proceso de santificación que nosotros estemos. Amén. Porque estamos viviendo de acuerdo a la luz que ha sido reflejada. Es lo mismo que dijo Brenda ahorita. No quiere decir que yo vivo a la altura del superintendente que tiene 30 años de ministerio. El nuevo creyente puede vivir en la luz que ha sido revelada a él en ese momento. Y en ese proceso continúa creciendo y madurando. Y creo que eso, yo creo que es el poderoso mensaje del Evangelio, que a todos nos recibe donde estamos. Y si caminamos juntos podemos llegar a ese lugar donde todos estamos más cerca de Dios. Entonces no hay presión, como la bombilla y no hay esa. vergüenza. Sí, como la bombilla esa que está grande. Y cuando nos vamos acercando vemos más. Vemos más. Entonces hay algo aquí de eso que solamente se da en la iglesia del Señor. Porque la expectativa de la vida fuera de vivir con Cristo es que vives de acuerdo a las reglas. Aquí vivimos de acuerdo a lo que Dios está haciendo en nuestra vida continuamente. Y este proceso de maduración, de confesión, es necesario. Pero yo soy el que estoy haciendo las preguntas hoy. Yo soy el que estoy comentando. Así que si me dejan, me voy y paso las tarjetas a Brenda. Pero no, Brenda, cada uno de nosotros, de los que hemos compartido en este podcast, dirigimos alguna de estas. En el día de hoy hablamos sobre encarnar. ¿Cómo tú, que diriges esta área de movilización en el distrito, cómo no solamente individualmente nosotros ayudamos, encarnamos el Evangelio, cómo las iglesias de nuestro distrito, cómo se traduce eso para el ministerio de cada iglesia local de la Alianza aquí en Puerto Rico? Buena pregunta. Yo creo que cada iglesia
cuando abraza su rol como movilizadores también, ¿verdad? Esa responsabilidad de discipular al creyente, y que parte de ese discipulado es llevarlos a este punto de que quieran compartir, ¿verdad? Extenderse, encarnar el evangelio con otras personas, y no solamente hacer la labor de manera local, pero extenderse de manera global también, porque la Gran Comisión es todo, desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra, y teniendo en mente que es un trabajo sumamente grande para pensar que lo vamos a poder hacer por nosotros mismos y por nuestras propias fuerzas. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me podré ser testigo, ¿verdad? En todos estos lugares. Y no solamente como iglesia, como individuo, pero la realización de que soy parte de una comunidad de fe, que juntos es mejor. Que el perdido le importa a Dios. Que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, y la iglesia, los líderes, somos facilitadores, ¿verdad? Para que nuestros hermanos y hermanas en la fe podamos juntos vivir este evangelio. Creo que también podemos hablar de algunas, cómo nosotros podemos hacer todo esto con gozo, ayudándonos unos a otros, reconociendo la importancia de la iglesia en la misión de Dios. Eso es medular, no es negociable, no es transferible. Es una responsabilidad que tiene la iglesia y tiene cada individuo. Y nosotros estamos aquí para facilitar, para conectar, para servir. Y entonces, ¿cómo tú, como la directora de movilización, ayudas a las iglesias a llegar a esos objetivos que tenemos en ese aspecto? Cada uno de nosotros tenemos 3 metas en ese aspecto, y quisiera que aprovecháramos la oportunidad de recordárselas a cada iglesia local y cada persona que tal vez nos está viendo en este momento, saber que hay unas marcas, hay unos distintivos en lo que nosotros queremos hacer, que son unos buenos indicadores de que vamos caminando en la ruta correcta, ¿verdad? Y que nos ayudan a ver nuestro ministerio en la iglesia local. Soy bien humana y a veces... ¿Tú también? Yo también. Bueno, yo creo que podemos hablar, y gracias al Señor se me acaba de ir las notas que tenía en mi celular, y tomé el celular de nuestro pastor aquí, pero yo creo que cada vez seguimos teniendo esta conversación. Partimos de la premisa, ¿verdad?, que dentro de la denominación en que servimos somos Alianza Cristiana y Misionera, ¿verdad? Amén. Entonces, dentro de la alianza nosotros tenemos unos mecanismos como es el Fondo de la Gran Comisión, ¿verdad? Y entonces, a través de este Ministerio de Movilización, queremos ayudar, animar a las iglesias a invertir con gozo en este mecanismo que nosotros tenemos como denominación, para asegurar que cuando nos extendemos de manera global, lo hacemos de la mejor manera y con los cuidados que hay que tener para estas personas que salen de nuestras iglesias a vivir su llamado en otras culturas, ¿verdad? Entonces, a través del Fondo de la Gran Comisión nos aseguramos que esas necesidades que tienen estos obreros, y acompañamos a las iglesias, claro, ¿verdad? Porque lo que queremos es que salgan más obreros, ¿verdad? Y como dijimos, juntos hace mejor, pues a través de este fondo vamos aportando todas las iglesias, las que están enviando, las que todavía están por enviar, para que entonces cuando estas personas salgan, lo hagan de una manera segura, ¿verdad? Dentro de lo más seguro que se puede estar dentro de este servicio, y haciéndolo con gozo, claro. Permíteme decir algo de eso antes que vayas a la segunda o la tercera. Algo que quizá veo con más claridad ahora que antes es que, otra vez, ella lo dijo al principio, lo repito, juntos podemos hacer mucho más que cada iglesia sola. Y el Fondo de la Gran Comisión es un lugar donde se unen los esfuerzos de todas las iglesias, y de pronto hay algo bien poderoso, y que dejemos de creer una mentira, que es yo doy poco, tengo poco, yo soy pequeña, ¿verdad? Esta iglesia que quizás, de hecho el 90% de las iglesias dicen por ahí son bastante de poco número,
En Puerto Rico es así. Y de pronto dice, bueno, nuestro fondo misionero es 2.000, 3.000, 1.000. Y pueden sentir, ¿qué es eso frente a tanta necesidad? Y mi mensaje para ellos es, no crean esa mentira. Cada dólar cuenta cuando se suma. Y que no hagan, déjame decirlo así, yo estoy seguro que va a estar 100% de acuerdo con eso y tú también. El diablo no menosprecia lo pequeño. Claro que no. No lo menospreciemos nosotros. Si él puede, va a destruir tu iglesia, así sea de 20 personas. Si él le da tanta importancia a 20 personas y a $1,000, pues nosotros deberíamos saber que es porque es importante. Gloria a Dios. Y estamos juntos y no menospreciamos lo pequeño. Y hay niños en nuestras iglesias que dan, y eso se trata con un celo tremendo. Y que haya gozo de que la contribución a sus iglesias pequeñas que dan más que las grandes, porque se quedan con menos. Sí, y yo creo que es importante recordar, ¿verdad? El pastor hace mención me parece recordar que la estadística que es que el 80% de las iglesias de la Alianza Cristiana Misionera a nivel de Puerto Rico y Estados Unidos son iglesias de menos de 100 personas o menos de 80 personas. Entonces, tal vez uno mira y piensa, yo no tengo el templo tan grande, no. La norma de nuestra denominación es que son iglesias pequeñas que hacen cada una su parte, con mucho sacrificio y mucho esfuerzo para avanzar la misión en los lugares más difíciles hoy en día que estamos escuchando. Lo segundo, como manera de testimonio, también recuerdo el pastor Iván Martí contar una historia de una iglesia en los Estados Unidos que desde que abrió hasta que la iglesia tuvo que ser cerrada por unas circunstancias particulares fueron solo 5 años. Pero en esos 5 años esta iglesia logró plantar 3 o 4 iglesias, enviar 4 o 5 obreros internacionales, y no tengo el número en particular, y es un recordatorio, ¿verdad?, de que no hay que tener una longevidad de 100 años para tener un gran impacto en el reino de Dios. Recuerdo. Hay algo aquí que todos podemos hacer en el tiempo que estemos, en el lugar donde estemos. Y cada iglesia es importante. Así que no sé si tienes un número de memoria, Brenda, de cómo están las aportaciones al Fondo de la Gran Comisión de nuestras iglesias en lo que va de año o el año pasado a manera de información. No tengo un número, lo puedo buscar rápidamente, pero sí lo que me gustaría resaltar es que nos gustaría verlas a todas participando de esta gran bendición. Exacto. Me encantaría, y sacrificio, las dos van de la mano. Me encantaría verlas a todas. Sé que hay iglesias que apenas han sido plantadas y ya han dicho, heme aquí, yo soy parte de esta misión, y la celebramos, pero todavía hay espacio para que todas nuestras iglesias participen de esta bendición tan grande que es el ser partícipes de vivir la misión, facilitando el envío de personas al exterior. Claro, nosotros aquí vivimos la misión, tenemos 53 iglesias, 54, exacto, 54 iglesias haciendo la misión con congregaciones, unas muy fortalecidas, otras que están ahí todavía luchando con diferentes cosas, pero están ahí, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor por eso, y le damos gracias al Señor por las iniciativas que salen a nivel local de nuestras iglesias para conectar con nuestra comunidad, también, claro, para conectar con diferentes personas. La gente que han entendido que la misión la vivimos a través de quienes somos, es un estilo de vida, ¿verdad? Que servimos en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, con nuestras familias, y eso es maravilloso. Pero también tenemos que celebrar a aquellas que han dicho, dentro de nuestras congregaciones Dios está llamando. Entonces, ¿cómo nosotros, como facilitadores y como iglesias, ayudamos a las iglesias a sumergirse en esto de vivir la misión aquí y allá y en todo lugar? En todo lugar. ¿Y saben qué? Sí es posible, porque Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo, el Señor quiere hacerlo. Y esa es la segunda. Esa es la segunda, lo que acaba de mencionar Brenda, es precisamente la segunda meta, objetivo del área de movilización, ¿verdad? Que cada iglesia local esté inmersa en la misión de Dios, aquí y allá,
y en todo lugar, ¿verdad? No quiere decir que para llegar a todo lugar tenemos que completar la misión aquí. Ambas van caminando a la vez, simultáneamente, ¿verdad? Y hay maneras de sumergirnos, ¿verdad? Y la iglesia va identificando cómo se hace parte de esta misión, ¿verdad? Y cómo se va desarrollando en esto, pero puede accesar nuestra página de internet de la Alianza Distrito de Puerto Rico, entra en la pestaña de arriba, hay una pestaña que dice movilización, y usted va a poder encontrar ahí cómo movemos la iglesia hacia orar, hacia dar, hacia el envío, tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿verdad? Y ahí están todos los pasos y requisitos que usted pueda necesitar. Y si necesita ayuda con cualquiera de esos temas, no dude en acercarse a cualquiera de nosotros. Especialmente, pues estoy aquí para servirles. Hablaste de cómo ayudamos a las iglesias a orar, a dar y a enviar, y tal vez una pregunta crucial e importante, que tal vez puede ser un buen puente para la tercera objetivo o meta: ¿cómo ayudamos a formar a aquellos que están sintiendo esa inquietud de parte de Dios de que hay algo aquí que Dios me está llamando a esa misión, tal vez a dar un paso más allá de simplemente hacerlo desde mi trabajo, pero sino que invertir mi vida al servicio a tiempo completo en la misión de Dios, ya sea en el ministerio pastoral o como un obrero internacional a corto o a largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo las iglesias pueden ayudar a sus miembros a ser formados para esta misión? Yo creo que, como tú bien mencionas, es el rol de la iglesia, precisamente, el identificar y capacitar a estas personas que sienten un llamado, ¿verdad? Cómo nosotros podemos proveer a través del ministerio experiencias de servicio, ¿verdad? Que los van acercando un poco más a definir si esto es lo que Dios me está llamando a hacer, ¿verdad? Pero yo creo que es la iglesia. Ahora, a través del ministerio de movilización, tenemos un ministerio que se llama Llamada, o Tu Llamado. Ahora cambió de nombre. Tu Llamado. Donde la intención es ser esta herramienta para caminar junto con la iglesia, para proveer la información que la persona está necesitando para poder identificar o reforzar o incluso hasta descartar un llamado. Pero eso no es lo que Dios me está llamando a hacer. Y eso lo celebramos también. Y eso es importante. Y eso es importante también. Porque entonces encuentra el que es. El llamado que es. Es que todos están llamados, pero ¿cuál es el llamado particular? Es interesante. Sí. ¿Contesté tu pregunta? Sí. Bien. Pastor, tal vez como desde el rol de superintendente usted tiene una visión más amplia de lo que está ocurriendo en todas las iglesias del distrito. Algunas buenas prácticas que usted haya encontrado en el camino visitando las iglesias, de qué cosas se hacen bien dentro de algunas iglesias que ayudan o promueven que las personas se sientan con el espacio para crecer, para explorar algunos pasos de seguimiento en su llamado. Sí, yo creo que Brenda lo ha dicho, ¿verdad? Y quizás yo estaría repitiendo que cosas como crear espacios para servir, dar permiso a cometer errores, empezar, ¿verdad? Conscientes de que todos empezamos ahí y necesitamos oportunidades para aprender y cometer errores. Y estamos insistiendo en lo de aprendices de Jesús, que significa, ¿verdad? Otra vez, yo no sé, yo estoy aprendiendo y voy a dejar caer la bola a veces. Yo digo a veces, ¿verdad? Suena cómico, pero no, es serio. Oro por alguien y no sale caminando, pero sale cojeando. Y oro hasta que camina derecho. Quizás Jesús sacaba un demonio con solo decir, ya salió, yo puedo tardarme 16 horas en que salga. O sea, estamos aprendiendo y es bien importante que las iglesias sean escuelas de ministerio, que incluso sean escuelas de oración, escuelas de cómo echamos fuera demonios, cómo predicamos, cómo vivimos el evangelio, viajes a corto plazo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Hay oportunidades que, como distrito, nosotros no queremos hacer el trabajo de la iglesia, lo que queremos es crear oportunidades que ellos no tengan que inventar la rueda. Y aprendemos de lado y lado, porque hay iglesias haciendo cosas que nosotros también decimos, oye, esto está bueno, vamos a pasarlo, como acabas de hacer, ¿verdad?
de que otros lo hagan. Creo que los líderes, los ancianos de la iglesia, líderes, el pastor, mi pregunta que yo le estoy haciendo en esta época a todos es, ¿en quién ves a Dios trabajando? No es tú crea algo. No, ya está pasando. Ya Dios está tocando los corazones, ya Dios está ahí. Entonces, la gama de ministerios es de A a la Z. O sea, hay un montón de áreas. Entonces, todos son llamados. No especializar los llamados como profesionales. No, todos son llamados. Sí, Señor. Todos son complicados, complejos, implican morir a uno mismo, sacrificio. Pero sí, hay unos que implican salir del país o salir de su zona de comodidad a otro pueblo, a pastorear una iglesia al otro lado de la isla, o a hacer un ministerio particular en un tiempo determinado. Y hay necesidades, ¿verdad? Así que hay iglesias que han ayudado a través de Backup Reverse a servir aquí, iglesias que vienen de Estados Unidos a ser partners, ¿cómo decimos en español? Asociaciones. Asociaciones con otras iglesias. Partnerships. Partnerships. En español está clarito, ¿verdad? Y entonces la gente, iglesias que hagan cosas juntos. Creo que hay iglesias que están haciendo servicios a la comunidad, como conocemos mucho la de Santurce. Otras iglesias están creando la misma que se acaba de plantar en Isabela, creando una oportunidad para enseñar lengua de señas. Eso es. Estamos invitando a las iglesias a considerar qué pasaría si tienen en las iglesias un ESL Ministry, un ministerio de inglés como segundo idioma, que puedan ayudar a la gente que está llegando de República Dominicana, de otros países que tienen serias dificultades con el inglés. Gente en Puerto Rico que tiene serias dificultades con el inglés. Y estudiantes rezagados de Puerto Rico también con el inglés. Esta iglesia lo hizo en un tiempo. Una hermanita bien linda tomó a un grupo de dominicanos que vinieron y ella los fue llevando hasta que empezaron a sacar AES en la escuela. Y era un ministerio de esta iglesia que nació del corazón de una persona que dijo, yo puedo hacer un poco más. Claro. Y de pronto, ¿qué cosas? Una sugerencia, ¿qué necesidades estamos viendo en la comunidad? Hay iglesias que, hablando de ministerio, ¿verdad? De cómo servir, movilizar a la gente a hacer algo, asegurándonos que son dependientes de Jesús y tienen intimidad con Él. Pues, ¿qué Jesús está invitándonos a hacer en la comunidad? Y ahí, pues, un montón de necesidades. Ahora mismo, una de las más grandes, y hay estadísticas que la comprueban, es la salud emocional de los niños y de los jóvenes. Nuestras iglesias tienen ahí una tremenda ventana de oportunidad. Si tu iglesia dice, yo no tengo jóvenes, no están en tu iglesia, están en la comunidad. Y si tú haces algo para ayudar a esos papás que se están volviendo locos con la salud emocional, mental de los hijos, que algunos de ellos, universitarios incluso, hablaba con un universitario en Mayagüez y le dije, ¿cómo está el colegio? Me dijo, bueno, tengo los compañeros míos de estudio llenos de ansiedad. Y hay uno que me dice, yo no paro de trabajar, porque si paro de trabajar, me da miedo quedarme conmigo mismo. O sea, como iglesia, en vez de solo pensar en hacer un culto, ¿cómo se vería mirar algo donde está, yo le digo, donde pica, dónde está picando y empezar a rascar ahí? Y eso es una oportunidad de que la gente vea la relevancia de la iglesia, y espero yo que sea después de que nosotros, ya la gente nos está preguntando, ¿por qué tú amas a tu esposa y por qué tú tratas a tus hijos así? No lo reducimos a un programa. De nuevo, es la vida. Exacto. Pero como iglesia no son solo las necesidades de los que ya están aquí. Hay muchas iglesias que están en tiempo libre porque están diciendo, yo no tengo niños jóvenes, pues no voy a hacer nada. No, están allá afuera. Están allá afuera. Sabes que eso es una de las estrategias que la Alianza, ¿verdad? Cuando está haciendo trabajos en otros países, comienza a trabajar, es el conocer y servir a la comunidad. Y es algo que nosotros podemos aprender de cómo se vive la misión en otros lugares, ¿verdad? Y es algo que deberíamos ya saberlo, pero hay momentos que como que se nos olvida, ¿no? Que la iglesia sale de las cuatro paredes a través de cada uno de nuestros miembros que tiene ese contacto con la comunidad. Y eso que acabas de decir, yo creo que denle para atrás el video y escúchenlo de nuevo. En este momento, la iglesia necesita pensar como misionera en su país. Sí.
nosotros pensamos que estamos en casa. No estamos en casa. Estamos en casa. Aquí ya la gente no piensa como tú, creyente. O sea, no, la mayoría de las personas que están allá y el gobierno y los medios y la gente, tú dices, yo estoy en casa, cuando voy a India es que tengo que pensar como misionero. No. Ya aquí, la cultura en la que vivimos no es una cultura reforzada con valores judeocristianos, etcétera, etcétera. Exacto. O sea, que hay que pensar así. Como misionero. Y eso va a cambiar el juego. Y es importante para los líderes de la iglesia recordar también que muchas veces hay personas en nuestros ministerios que Dios ha puesto una pasión particular en su corazón de alcanzar a una comunidad que puede ser una comunidad marginada o un grupo de personas que no está necesariamente en los planes estratégicos desarrollados de cada iglesia. Exacto. Pero tenemos que abrir el espacio a que lo que Dios está haciendo en cada uno de esos corazones puede ser realmente la voluntad de Dios para que esta iglesia local alcance un ministerio particular en esta comunidad. Entonces, tenemos que aprender a escuchar como pastores, ¿verdad? Y líderes de las iglesias. Sí. Al que te está insistiendo en, pastor, yo quiero hacer esto, yo quiero volver en esta área. Bien dicho. Y tú estás aquí, no, es que eso no nos toca a nosotros, esto no es ahora. Y esos corazones apostólicos, ¿verdad? Que quieren ir a donde no está yendo nadie. Bien dicho. Muchas veces es la oportunidad de Dios de movilizar a esta persona a este lugar, que es lo que va a abrir las puertas de bendiciones para el ministerio de la iglesia en este lugar. El único disclaimer que yo haría es que esa persona no tenga la idea para que el pastor la haga. Después, bien poderoso. Definitivamente. Sí, la persona dice, yo tengo esta idea y yo voy a trabajar. Claro. Eso es bello. Pero es empoderarlos por eso mismo. Hay que empoderarlos. Porque Dios los está llamando a encarnar el evangelio de alguna manera y tú tienes que decirle sí. Y nuestra función es cómo yo te ayudo, cómo yo puedo caminar contigo en este proceso. Y en el tema que estamos hablando de que la misión se vive aquí también, ¿verdad? La importancia de las redes de iglesia, no caminar solo, la importancia de nunca caminar solo, ¿verdad? Como individuos, como organización, como iglesia. Sí. También pensamos, no, es que pues la iglesia mía es la que está aquí y de aquí no nos movemos y quizás hay una por allá, pero es que aquí es donde estoy yo. Las redes de iglesia, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos vivir esta misión juntos? Iniciativas en las regiones puede ser una buena oportunidad. Iniciativas en las regiones. Sí, yo quiero resaltar que en medio de la conversación de encarnar el evangelio, que me ha parecido particular que la conversación ha girado en torno del ministerio de la iglesia local. Y es importante recordar esto porque la movilización no es únicamente hacia los lugares más difíciles y más lejos del mundo donde el evangelio no ha llegado. Comienza en la comunidad local donde Dios ha puesto esta comunidad de fe con un propósito particular que no importa el tamaño de la iglesia ni el lugar donde está, hay algo para esa iglesia hacer en esa comunidad. Entonces, comienza con el ministerio allí donde estás. Eso es así. Y nuestra fidelidad a Dios, comenzamos allí y continuamos ministrando en el nombre del Señor hasta donde Él nos lleve. Escuchaba el pastor Arias ayer, estuvo en la Catedral de la Esperanza hablando y dijo una frase que me capturó diciendo, no hay distancia cuando Dios está llamando. Aleluya. Y puede ser tan cerca como cruzar la calle y tan lejos como los lugares donde el evangelio no hay acceso todavía. No hay distancia particular. Y si como Ministerio de Movilización continuamos teniendo esa conversación con cada uno de ustedes, pues yo creo que a eso Dios nos llamó. Amén. No es tanto el asunto de proyectos o eventos o ministerios, es que la iglesia encarne su rol dentro de la misión. Y entonces eso es a nivel colectivo y a nivel individual de la misma manera. Y el Señor hace lo suyo. Amén. Pero también queremos celebrar que tenemos 19 obreros internacionales sirviendo en diferentes lugares. Ya algunos están regresando a casa, algunos ya están saliendo de ese trabajo
multicultural o transcultural, como le queramos llamar, ¿verdad? En otros lugares regresan a casa y regresan bien, y eso lo celebramos, ¿verdad? Están haciendo gira en nuestras iglesias. Tenemos algunos que ya regresaron a casa y ya próximamente salen para un nuevo campo, como son los Rodríguez, ¿verdad? Que ya próximamente tendrán más noticias sobre eso. Y también pues tenemos unos que ya el año entrante ya empiezan ese proceso de retiro también, como nuestras iglesias. Si volvemos al rol de la iglesia, la importancia de la iglesia, y eso es otra de nuestras virtudes, cómo nosotros enviamos y cuidamos nuestros obreros internacionales, aquellos que han salido de nuestras iglesias, que amamos. Hace poco hablábamos con un obrero en la oficina de distrito, y él decía, está sirviendo en un lugar de acceso creativo, y él decía que pensaba que su iglesia ya se había olvidado de él. Me dice, esa fue la iglesia que me cambió los pañales a mí. Y no pudimos evitar que nos salieran lágrimas de nuestros ojos, ¿verdad? Y yo creo que como ministerio, como facilitadores, podemos tener estas conversaciones del rol de la iglesia nuevamente, cómo hacerlo, cómo cuidar de estos obreros que enviamos, no solamente de los que tenemos sirviendo en nuestra iglesia, nuestros pastores y nuestros líderes, pero también cómo cuidamos a aquellos que ya pueden pasar al olvido porque no los vemos todos los días. Claro. Y yo creo que Brenda está insistiendo en que yo sea el host de otro episodio en el que hablemos sobre el cuidado al obrero internacional, que creo que es de suma importancia, ¿verdad? Eso no solamente el asunto de cómo enviamos, sino cómo cuidamos a aquellos que están sirviendo por largos años, algunos de ellos en lugares sumamente difíciles, con ministerios que tienen no un fruto inmediato, porque sabemos que cuando sembramos la semilla, está ahí sembrada y Dios se encargará de hacer el resto. Algo de eso? Claro que sí. Relacionado, aprovechar para hablar de Evangelium, que tú estás trabajando, eso va a ser en el mes de mayo. Los días 19 y 20 de mayo. Cuando salga el episodio, estamos bien cerca de eso, pero como quiera con tiempo para que vean la promoción oportunamente y participen de eso, porque ahí va a haber mucha información sobre todos estos temas importantes que estamos tocando de movilización también. Sí, va a haber un track completo de movilización, va a haber otro track completo de multiplicación también, además de otros talleres que tienen que ver con los ministerios de regulares acostumbrados que tenemos en nuestra iglesia. Probablemente tendremos también un taller específicamente dirigido a las iglesias que están próximas o ya están en un proceso de transición también, cómo hacerlo bien para mantener la salud de la iglesia. Así que 19 y 20 de mayo estamos confirmando el lugar. Les recordamos a todos que es una oportunidad para todos los líderes de las iglesias ir a capacitarse durante esos 2 días y estarán recibiendo más detalles sobre el evento en las próximas semanas. Y yo quiero aprovechar también que estamos hablando sobre movilización y dejarles saber a todas las iglesias locales del Distrito de Puerto Rico que la Alianza también hace una conferencia que se llama Converge, que se lleva a cabo la primera semana de enero. El próximo año será del domingo 7 hasta el jueves 11 de enero. Es una oportunidad para ir, sentarse y escuchar y capacitarse y aprender de una cantidad significativa de obreros internacionales que están presentes y de los directores del área de misiones de la Alianza que están capacitando a las diferentes iglesias. Si quieren más información, se puede comunicar conmigo o con Brenda para facilitar la posibilidad de que puedan asistir a eso. El registro a esa conferencia se abrió en octubre de este año. Muy bien, yo creo que estamos ya finalizando en el día de hoy. No sin antes recordarles o dejarles saber que una vez nuestra conversación termine, vamos a escuchar, hoy tenemos un bono en el episodio de Encarnar, donde no solamente vamos a escuchar algo de lo que esta hermosa iglesia de la Alianza de la Cumbre está haciendo a través del Ministerio de Semi-Voz en Haití, pero también vamos a conocer qué significa este cuadro que está aquí a mis espaldas, así que pendientes, que nuestra hermana Gabriela Tejada nos va a hablar un poquito sobre eso, y de esa manera los dejamos para que vean el bono, y luego de eso nos veremos en el próximo episodio de Centrados. Saludos nuevamente, familia. Como les prometimos,
Este es un bono para el segmento o el episodio de Encarnar. Y nos encontramos nuevamente, bueno, no hemos salido de aquí, No. en la Alianza Cristiana y Misionera La Cumbre aquí en San Juan, y me acompaña esta joven hermosa, Gabriela Tejada, movilizadora, directora de movilización de esta iglesia. También es la persona que nos ayuda, colabora con el Ministerio de Movilización a nivel del distrito en el Ministerio Enlace, que es el contacto con nuestros obreros y las iglesias. Se mantiene enfocada en movilizar a nuestras iglesias, a conectar con nuestros misioneros en fechas especiales como sus cumpleaños y aniversarios y todas esas cositas. Bienvenida, Gabriela. Bienvenida, gracias. Dije bienvenida porque... Pues nada, es una conversación entre colegas, amigas. Llevamos, yo creo que cuando tú comenzaste a dirigir el Ministerio de Movilización, hace como... Bueno, empecé a dirigir el Ministerio de Movilización en plena pandemia en 2020. Uf. So, aunque ya estaba bastante adelantado, ya habíamos empezado a reunirnos, pero sí, como a mitad del 2020, sí, cuando ya Elba sale de movilizadora, me deja, Sí, me pasa el batón. Y te conviertes en movilizadora de una iglesia que ya el área de misiones ya estaba no andando, estaba corriendo. Corriendo Y entonces uphill. el que ha participado de carreras de batón, de pasar el batón, tú coges el batón mientras corres y el otro está corriendo de la misma manera. Pues imagino que esa es como una ilustración de ese proceso, Sí. de tú comenzar en este ministerio. Sí, no solamente eso, sino que también estábamos comenzando con un nuevo pastor. So, También. fue todo a la misma vez. Sí, todo a la misma So, vez. sí, pero Wow. gracias a Dios. Estás estudiando en el seminario, la ruta de La maestría de misiones, sí. Y también yo sé que, conociéndote en conversaciones anteriores, te atrae mucho lo que es la misión urbana, Sí. ¿verdad? El tipo de trabajo urbano. Háblame rapidito sobre eso. Bueno. ¿Qué has hecho para identificar que eso es lo que... Ok, pues he participado en muchos viajes misioneros a corto plazo. También colaboro con una agencia misionera que es interdenominacional, Sí, que se llama Agencia Misionera Aliento a las Naciones, o AMA. Qué bien. Ese fue en mi transición de llegar a la Alianza. Pues estuve trabajando y sirviendo con ellos también, junto con la iglesia, ¿verdad? Que estaba anteriormente. Y también pues he visto dentro de mi propio proceso y ¿verdad? Y llamado, he identificado unas áreas en específico, como lo son pues jóvenes con talento a nivel de trabajo ocupacional, ¿verdad? Que en ese struggle que uno que voy a hacer, cómo junto mis talentos con el ministerio, pues ahí es que entonces, al encontrarme yo ahí, es que entonces nace este amor por las misiones urbanas también, porque eso es algo que quizás no es muy hablado en las áreas urbanas, porque siempre el ministerio urbano lo dirigen más a ministerios en las ciudades, como trabajar con deambulantes, Eso te iba a trabajos de preguntar. misericordia, Ajá. entre otras cosas, pero dentro de la misión urbana también están los jóvenes profesionales y jóvenes que están creciendo, ¿verdad? Que viven en las ciudades, que son de parte de la iglesia también, y cómo se pueden entonces movilizar a trabajar dentro de una ciudad. Excelente, Sí, así excelente. Creo que tienes razón con relación a eso. Y eso es parte de lo que hablábamos en el episodio que salió anterior a esta conversación, ¿verdad? Cómo la iglesia, cada miembro de la iglesia, de manera intergeneracional, ¿verdad? Busca su espacio en la misión de Dios. Exacto. Y entonces cómo los profesionales, personas que están más en un ámbito más urbano, ¿verdad? Por decir así, pues
encuentran ese nicho para ellos servir. Y tú como movilizadora, pues provees, eres el enlace, ¿no? Esa conexión. Ay, qué maravilloso. ¿Qué otros ministerios tú encuentras dentro de la iglesia que quizás no necesariamente lo diriges tú, pero que es parte de una misión encarnada dentro de la iglesia, que de momento quizás alguien que nos está viendo diga, caramba, en mi comunidad hay esa necesidad y quizás podemos movernos en esa ruta? Bueno, al nosotros estar en una ciudad, porque quizás San Juan no es una ciudad tan movida como otras, ¿verdad? En otra parte del mundo. Nosotros pues trabajamos con el ministerio de los grupos pequeños y cómo entonces pueden abrir las casas a poder entonces escuchar simplemente en un tiempo, en una comida, escuchar el evangelio también y cómo conectar con gente que quizás no tiene el tiempo para venir un domingo a la iglesia de momento, o se sienten muy intimidados por el ambiente de la iglesia, como es en nuestra situación actual en San Juan, que somos un país que está altamente evangelizado, pero ahora mismo la gente tiene mucho recelo con llegar a las iglesias. So, el hecho de que nosotros estemos abriendo nuestras casas, creo que le permite a la misma iglesia a poder compartir el evangelio de una forma más tranquila. Nosotros también dentro de esta iglesia tenemos el proyecto de, bueno, no es un proyecto, es un ministerio también, se llama Ven a mi Mundo, que es un proyecto para personas mayores, que también es un contexto dentro de nuestra iglesia, de nuestro país, como el cual pues tiene muchas personas que son mayores y aquí ellos vienen, escuchan, alaban. Eso, si hubieran venido miércoles hubiera sido bien interesante, porque hasta ejercicios hacen y manualidades y todo eso. Esas son algunas de las áreas que también estamos trabajando. Otros proyectos, hay diversos, hay el grupo de chicas, los jóvenes también se reúnen. Precisamente este sábado van a ir al Morro a traer a sus amigos que quizás pues no conocen de Jesús y van a hacer un juego. Van a hacer un juego y ellos entonces se movilizaron al Morro para pues simplemente crear comunidad y conectar con ellos. Qué bien. Y pues básicamente ¿sabes que eso. en un momento de mi vida estábamos pasando por una situación que estábamos cuidando a un envejeciente que es, ya una persona ya bien avanzada en edad, y no nos encontramos que teníamos todas las herramientas, y fue tan maravilloso saber que podíamos conectar. No me congrego en esta iglesia, pero qué maravilloso cuando uno hace estas conexiones como una red, ¿verdad? Y yo sabía que había ese ministerio y me acerqué a la persona que lo dirige y fue tan maravilloso. Sí, que ella es consejera. Sí, el descubrir que hay ese tipo de ministerio para ayudar, para capacitar, para caminar contigo en esos momentos, ¿verdad? Que uno pues necesita ayuda. Ok, y entonces háblame también de los ministerios que también a través del Ministerio de Movilización estás conectando a la iglesia, ¿verdad? Con la obra de la Alianza a nivel internacional, ¿verdad? O en otros países. Y cuéntame un poquito de lo que están haciendo con relación a eso, porque sé que tienen un proyecto en una escuela en Haití y tienen obreros internacionales y todas esas cosas. Sí, desde el 2013, básicamente, comenzó el proyecto de Semivos, que lo comenzó Elba junto con otras, ¿verdad? Personas como tú. Recuerdo los primeros viajes, sí. Y precisamente pues este año están cumpliendo 10 años. Wow. Nosotros como ese proyecto pues pasa a ser parte también de nuestra iglesia, y entonces nosotros apoyamos económicamente a los estudiantes por medio de becas que pues le brindamos. Cada persona que quisiera
que quisiera adoptar algún niño, si se puede decir así, para su educación, pues nos brinda ese dinero y nosotros lo hacemos llegar a ellos, a esa escuela. La escuela se llama Esperanza Cristiana en Juanaminte, Haití. Y tiene alrededor de 900 estudiantes en 3 turnos, desde por la mañana hasta por la noche. Y hay muchos que son pues huérfanos y esos son específicamente los que nosotros estamos más dirigidos al proyecto. Y pues actualmente teníamos necesidad de alrededor de unos 15 padrinos, porque tenemos como 60 estudiantes que son huérfanos y que ellos pues la educación en Haití no es gratis, tienen que pues brindar algún tipo de cuota específicamente hasta para tomar los exámenes finales, y ahí es que entonces se tranca la cosa. Exacto. Y pues nosotros le brindamos este alivio o esta beca, ¿verdad?, para que estos estudiantes pues vayan a la escuela y eventualmente vayan a la universidad. Actualmente tenemos varios estudiantes que se han graduado ya del proyecto y algunos están entrando a esta escuela de medicina. Exacto. Y estábamos viendo también cómo podíamos entonces alcanzar a poder aportarles a esos que estuvieron por mucho tiempo en el proyecto, para poder entonces apoyarlos en su caminar en su carrera como médico. Y te pregunto, y porque no estoy completamente al tanto, pero ¿la escuela sigue siendo parte de la iglesia de la Alianza en Juanaminte, o sigue siendo parte de la obra de la iglesia? Sí, con Pastor Eddie y también con la hermana Ada Caraballo, que actualmente es la que está dirigiendo nuestro enlace, ¿verdad?, de allá y acá, porque ella está prestadita. Ella es de acá, pero pues el Señor la ha llamado para allá, y junto pues con la iglesia de Villa Carolina, y nuestra iglesia pues le apoyamos, y otras iglesias que también se han unido, ¿verdad?, a apoyarlas y apoyar el proyecto. Pero sí, específicamente a esa iglesia. Es tan interesante el saber que quizás en un entorno, ¿verdad?, como es el amado país de Haití, ¿verdad?, donde hay estas limitaciones, cómo la iglesia identifica un nicho para involucrarse en la comunidad, más allá de simplemente, pues vengan a la iglesia, te hablo de Cristo, ¿verdad? Es acercarse e identificar la necesidad de la comunidad y proveer, y entonces ahí entran las redes de iglesias, ¿verdad? Como no tienes que caminar solo, ¿verdad? Y eso es algo que funciona, funciona. Nada, de verdad que muchísimas gracias por esa iniciativa. Sé que ha sido el trabajo de varios movilizadores que ahora tú has abrazado como parte, y sé que están ahí en planes de visitar Haití próximamente. Tenemos muchos planes, muchas cosas que la pandemia también atrasó, ¿verdad? Y el proceso de transición fue un poco difícil, pero pues ahora está resurgiendo y está habiendo un nuevo tiempo, no solamente yo creo que en esta iglesia, sino que en la Alianza y en la iglesia en general en Puerto Rico. Así que pues estamos en pos a trabajar a eso. Le voy a pedir a las personas que están tras cámaras que eventualmente en algún momento durante este podcast pues pongamos información de cómo las personas pueden colaborar o adoptar la educación de un niño en del proyecto Semivoz. Claro que sí. Perfecto. Y también tienes varios obreros internacionales. Tenemos varios obreros internacionales. Y ha sido una ruta interesante en estos procesos de tanto cambio de financiamiento para nuestros obreros. Asumo que hasta en algún momento un poco, yo creo que es retante o intimidante, no sé cuál es. O las dos. Unos cambios, y el Señor sigue llamando, y cómo la iglesia sigue creando esta cultura de dar y dar con gozo para sostener a los enviados que salen de en medio nuestro, ¿verdad? Sí. Cuéntame, y también es algo que comienzas a trabajar en medio de unos cambios de financiamiento, con la mi hija, te ha tocado todo lo nuevo. Solo Dios ha dado la sabiduría, porque si no, por mí no es. Exacto, pero nada, el Señor sabe todas las cosas, y le damos gracias al Señor por tu vida. Y entonces, creo que si tengo la cuenta correcta, son 2 en España.
2 en España. 2 en España ahora Sí, mismo. ahora mismo. Exactamente. Actualmente, sí. Y entonces la hija de ellos también se casó recientemente Sí, y y está también también de la apoyamos, misionera sí. y la están apoyando. Y lo interesantemente es que ella no está con la alianza, pero la No. iglesia la está apoyando como También, parte de sí. vivir esa Sí, misión. inclusive también tenemos Desi y Elba, ¿verdad? Exacto. Que aunque no están directamente con la Sí. alianza, ellos salen de aquí, ¿verdad? Salen En de aquí. obediencia a Dios. Exacto. A levantar, ¿verdad? Un lugar de cuidado de miembros, ¿verdad? Cuidado de misioneros específicamente en esa área. Así que, pues pienso que es algo bien maravilloso que Dios está Eso es haciendo hermoso. en España. Eso es y en hermoso. esa área de... Sí, de estábamos Europa. hablando en el episodio de cómo los líderes se pueden convertir en facilitadores para aquellas personas que se sienten llamados a unos ciertos lugares, ¿verdad? Y hay espacio con la alianza, pues tenemos un sinnúmero de oportunidades para servir, pero hay momentos en que el Señor pues los llama a otros lugares y no necesariamente con la alianza. Y qué lindo que la iglesia puede decir, pues, Vamos a estamos apoyarlo. aquí, te vamos a apoyar. Sí. Y yo creo que eso es maravilloso. Sí. Pues nada, no sé si tengas alguna otra cosa que quieras compartir con nosotros con relación a tu ministerio, a algo que quieras compartir de tu vida como tal. Nada, actualmente ese cuadro. Vamos a hablar del cuadro, vamos a hablar del cuadro. Ese cuadro se ve un poco, ¿verdad? Llamativo. Con todos estos colores y formas. Nada. Lo voy a... Sí. ¿Se puede quitar de aquí? Sí, se puede quitar. Perfecto. Vamos a ver. Nosotros estuvimos en diciembre una campaña, ¿verdad? Como iglesia acerca de... No es una campaña, una serie. Sobre etapas. Trabajamos el tema del pasado, el tema del presente y el tema del futuro. Pues en cuestión de nosotros como iglesia, dónde estamos y hacia dónde vamos, celebrando el pasado, caminando en el presente. Ay, gloria a Dios. Y mirando al Hacia el futuro. futuro. Avanzando al futuro, creo que se llamaba. Y esto fue parte, ¿verdad? De la predicación del presente. Y pues fue un llamado a como nosotros como iglesia, que ya hemos hecho varias cosas. Somos una iglesia que este año cumplimos 54 años. Wow. Cómo hemos celebrado las grandes cosas que el Señor ha hecho, pero que todavía no se ha acabado el tiempo. Amén. Y nosotros, esta es nuestra forma de decir que estamos presentes. Qué que bien. estamos presentes y que queremos seguir colaborando en la obra del Señor. Y veo que es bien colorida, veo ahí que hay desde florecitas, abejas. Sí, no había que hacer ningún... ¿Quién lo solamente hizo? era dejar una parte. No, todo el mundo. Todo el mundo. Toda la iglesia pasó, sí, eso fue Todo parte el- del llamado. Ya veo, o sea, Fue parte del llamado y ellos pasaron, hicieron una fila y cada uno hacía su marca. Unos empezaron a hacer una mano, esta es la mía, esta es mi flecha. qué bien. Algunos Ay, por eso escribieron lo firma diversas. La Cumbre. Y alguien le escribió la cumbre, sí. Qué maravilla. Manarelli. Pues, Así que, qué lindo. esto es una expresión, ¿verdad? También de que es ser iglesia. Quizás parece un poco messy y un poco raro de momento, pero esto es lo que Dios ha hecho y dentro de esto hay belleza también. Hay belleza, exactamente. La obra del Señor es diversa, compleja, pero Amén. hermosa a su vez. Gracias. Pues muchísimas gracias, Claro. pues Gabriela. Gabriela. Gracias por lo que haces. De verdad Sí. bueno, bendigo a Vanessa, donde quiera que esté. Sí. Sí, Ella nos bendice sí, mucho. Ella nos bendice mucho. Pero muchísimas gracias por el trabajo que haces, no solamente preparándote, capacitándote para vivir la misión de la mejor manera, pero también movilizando la iglesia donde te congregas, sirviendo fuera de tu misma denominación y a nivel de distrito también. O sea que yo estoy segura que tú puedes decir que el poder lo recibes de arriba, Definitivamente. porque pues es mucho trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Pero muchas gracias, gracias. Bueno, familia, nos despedimos con este pequeño regalo de amor para todos ustedes, el reflejo de una iglesia, como hay muchas otras dentro de nuestra denominación, incluso fuera de ella, que sirven al Señor, ¿verdad? Con todas sus capacidades, creando cosas buenas, cosas lindas para impactar la comunidad donde sirve
y proyectándose, no solamente a su comunidad, pero para terminar esta gran comisión. Este ha sido nuevamente un episodio de Centrados para todos ustedes y mantengámonos centrados. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.